sentirás asco y miedo. Hola amigos, no se asusten, soy Rafael Guardiola, presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía y colaborador habitual de dos revistas electrónicas, Café Montaigne y Homo Sapiens, que se están abriendo paso con fuerza dentro del panorama cultural actual español. Estoy convencido de que la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche es uno de los mejores espejos para calibrar el lugar que corresponde a la razón, la voluntad y el deseo en nuestra humana condición y en un momento histórico determinado. De ahí la oportunidad del curso online de la filósofa argentina María Eugenia Piñero, compañera de fatigas en la revista Café Montaigne y sólida investigadora en el campo de la estética y la teoría de las artes. Los conceptos de lo monstruoso y la crueldad en el joven Nietzsche son los protagonistas, una reflexión oportuna y próxima al pánico derivado de la pandemia y el confinamiento que estamos padeciendo estoicamente. Aristóteles defiende en su Poética una tesis muy simple. El arte provoca emociones. Para concretar más, el terror artístico, como nos recuerda el filósofo norteamericano Noel Carroll, suscita en el lector o en el espectador dos emociones fundamentales, asco y miedo. El doctor Víctor Frankenstein, al escuchar la amenaza del monstruo, puede certificarlo. Estaré a tu lado en tu noche de bodas. Sentir miedo y asco parece ser el precio inevitable que hay que pagar para satisfacer esa curiosidad humana con la que convivimos cordialmente. ¿Estamos dispuestos a soportar esta carga a cambio del placer que pudiera regalarnos la experiencia estética? ¿Por qué el género de terror resulta tan convincente? Al igual que la trama de la tragedia provoca, según Aristóteles, el efecto emocional de la catarsis o purificación, fruto de la compasión y el temor, la estructura de la trama argumental de obras como Frankenstein genera un afecto singular en el público, un sentimiento de terror artístico, no equiparable ni al misterio ni al suspense. En los productos del género de terror, género que cristalizó precisamente en la época en la que Mary Shelley publicó su libro y que persistió en novelas y obras teatrales del siglo XIX y en la literatura, los cómics y el cine del siglo XX, las respuestas emocionales del público ante la presencia del monstruo se desarrollan paralelamente a las que surgen en los personajes de ficción no monstruosos. Tanto los personajes como los lectores o espectadores sienten asco y miedo, están sincronizados gracias a un efecto de espejo característico. Pero ¿nos pasa lo mismo con otros géneros? Nos ponemos celosos cuando leemos Otelo, por ejemplo, sentimos la imperiosa necesidad de taladrarnos los ojos, como Edipo al leer la tragedia de Sófocles. A mí de momento no me ha pasado. Por otra parte, el receptor del género de terror sabe muy bien que su afición le puede reportar un estado físico anormal, una agitación agridulce que se traduce en un estómago revuelto, en una sensación de hormigueo, temblores, un sentido de alerta o de presentimiento obsesivos. La agitación terrorífica es un estado complejo, suscitado por una masa informe de deseos, de creencias, pensamientos y apreciaciones, y el estado psicológico del receptor, es decir, su asco y su miedo, se diferencia del que corresponde a los personajes no monstruosos que se espantan en el nivel de las creencias. Ni usted ni yo creemos que existan los monstruos como Frankenstein, pero sí convergen los estados psicológicos de receptores y personajes a la hora de evaluar emotivamente las situaciones y sobre todo las propiedades de los monstruos. La prueba de ello es que el mismo tipo de monstruo puede aparecer tanto en un cuento de terror, por ejemplo, como un peludo hombre lobo, como en un cuento de hadas, como sucede, por ejemplo, en el monstruo o con el monstruo de La Bella y la Bestia, plenamente integrado en la naturaleza. En los cuentos de hadas, la monstruosidad de la bestia queda edulcorada a medida que Bella se enamora y el miedo del receptor queda reducido a su mínima expresión. A diferencia de lo que le sucede, en Frankenstein, relato en el que vemos crecer tanto el miedo como el asco en actores y receptores conforme se va desarrollando la trama. Frankenstein es un monstruo oculto y también un monstruo sobrenatural en toda regla. Una muestra de la crueldad de criaturas extraordinarias y nauseabundas que deambulan por el mundo ordinario,
Por este motivo aparecen como violaciones de la naturaleza, como algo anormal. A diferencia de estos últimos, los monstruos de los cuentos de hadas o de los mitos son también seres extraordinarios, pero son algo, digamos, normal, dado que su mundo no es el de la naturaleza, sino un mundo también extraordinario. Los monstruos son, por tanto, y en términos lógicos, una condición necesaria, pero no suficiente para el género de terror. Y su marca distintiva, su peligrosidad, el hecho de suponer una amenaza y la repugnancia que se deriva de su impureza. Ciertamente, como nos recuerda Platón, nuestro corazón se enfrenta a circunstancias y decisiones paradójicas. Según Carroll, una de las paradojas, la que podríamos denominar de la ficción, tiene que ver con nuestro miedo injustificado a relatos como el de la novela Frankenstein. ¿Cómo podemos llegar a tener miedo de seres y sucesos que sabemos no existen? La otra gran paradoja, la paradoja del terror, se deriva del interés y hasta del placer, por el que resulta desagradable y angustioso. ¿Por qué motivo mostramos interés por el devenir del monstruo de Frankenstein a pesar de lo desagradable que es estar aterrorizado? Aún así, la curiosidad nos cautiva, nos seduce con sus góticos encantos. La respuesta no está en el viento, como se dice en la famosa canción de Bob Dylan, sino en el mecanismo biológico de la adaptación. Me gusta pensar que la afición por el género de terror no obedece tanto a tendencias sádicas o morbosas, sino al placer que se pudiera derivar de la anticipación de experiencias, de nuestras reacciones emocionales para asegurar la supervivencia. Las ficciones de terror nos ayudan, por tanto, a controlar las emociones. Al leer novelas como Frankenstein nos endurecemos ante lo que pudiera pasarnos en el futuro, nos probamos a nosotros mismos y disfrutamos al pensar que la superación de la prueba del terror y del asco nos haga más fuertes. ¿Qué tiene que decirnos el joven Nietzsche al respecto? ¿Qué significan lo apolíneo y lo dionisíaco como fuerzas artísticas y perspectivas vitales? ¿Permite la tragedia la asunción de la vida en su plenitud y un acceso a la verdad más poderoso que la ciencia? Este es el turno de María Eugenia Piñero. Muchas gracias.